Prensa Miami. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Club de Prensa Miami. Soy Alessandra Martín y son las 3 de la tarde, hora del este. Empezamos con el más reciente anuncio del presidente Donald Trump de prohibir o restringir la entrada a Estados Unidos a los ciudadanos de 19 países, según un documento firmado y publicado en la noche del miércoles por la Casa Blanca. La nueva medida entrará en vigor el próximo lunes 9 de junio. Trump comparó su más reciente orden con la prohibición que impuso a un número de países, principalmente musulmanes, durante su primer mandato, la cual, según dijo, evitó que la Unión Americana sufriera ataques como los ocurridos en Europa. Vamos a escuchar lo que dijo Donald Trump. El reciente atentado terrorista en Boulder, Colorado, ha puesto de relieve el peligro extremo que supone para nuestro país la entrada de extranjeros que no han sido debidamente investigados, así como la de quienes vienen aquí como visitantes temporales y rebasan el plazo de sus visados. No los queremos. En el siglo XXI hemos visto un atentado terrorista tras otro, perpetrados por extranjeros que rebasaban el plazo de visado procedentes de lugares peligrosos de todo el mundo. Y gracias a las políticas de puertas abiertas de Biden, hoy hay millones y millones de estos ilegales que no deberían estar en nuestro país. En mi primer mandato, mis poderosas restricciones a los viajes fueron una de nuestras políticas más exitosas y fueron una parte clave de la prevención de grandes ataques terroristas extranjeros en suelo estadounidense. No permitiremos que a Estados Unidos le ocurra lo que a Europa. Por eso, en mi primer día de vuelta al cargo, ordené al secretario de Estado que realizara un análisis de seguridad de las regiones de alto riesgo y formulara recomendaciones sobre dónde deberían imponerse restricciones. Entre las amenazas a la seguridad nacional que su análisis tuvo en cuenta, se encuentran la presencia a gran escala de terroristas, la falta de cooperación en materia de seguridad de los visados, la incapacidad para verificar la identidad de los viajeros, el mantenimiento inadecuado de registros de antecedentes penales y las tasas persistentemente elevadas de rebasamiento de visados ilegales, entre otras cosas. Sencillamente no podemos tener una inmigración abierta desde ningún país en el que no podamos investigar y examinar de forma segura y fiable a quienes pretenden entrar en Estados Unidos. Por eso hoy firmo una nueva orden ejecutiva que impone restricciones de viaje a países como Yemen, Somalia, Haití, Libia y muchos otros. La intensidad de las restricciones que estamos aplicando depende de la gravedad de la amenaza planteada. La lista está sujeta a revisión en función de si se producen mejoras materiales y del mismo modo pueden añadirse nuevos países a medida que surjan amenazas en todo el mundo. Pero no permitiremos que entren en nuestro país personas que deseen hacernos daño y nada nos impedirá mantener la seguridad de Estados Unidos. Y según la nueva medida del presidente de Estados Unidos, los ciudadanos de estos 12 países no podrán ingresar a la Unión Americana. Vamos a verlo con esta gráfica. Son las naciones afectadas con la prohibición total. Estamos hablando de Afganistán, de Birmania, de República de Chad, Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Estos países tienen la prohibición total. Sin embargo, el decreto establece que la entrada de nacionales de estos países, lo que estaba comentando como inmigrantes o no inmigrantes, por la presente queda totalmente suspendida. Así lo dice en la proclama. Además, se aplican restricciones parciales a ciudadanos de otros países. Estamos hablando del país de Burundi, de Laos, de Sierra Leona, de Togo, de Turkmenistán, Cuba y Venezuela. Y justamente esta medida llega en un momento especialmente crítico para la comunidad cubana y venezolana del sur de Florida, que ya ha sido duramente golpeada tras la suspensión del paro humanitario, el TPS y el CBP One. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de venezolanos y cubanos que reaccionan justamente a esta nueva prohibición. ¿Como venezolano se siente discriminado, estigmatizado? Totalmente, correcto, eso es. ¿Se le quitan las ganas de volver a Estados Unidos de turismo? Bueno, la verdad que siempre he venido y como te digo, nunca me he estado un día más de lo que yo que voy a estar aquí. Tengo familia acá, están en procesos de trámites también de documentos y todas las cosas. Si tengo la oportunidad de volver mientras que ellos estén aquí, vengo. El día que mi familia no esté aquí, no piso más el Estados Unidos.
¿Cómo le puede impactar a usted siendo cubano? Bueno, siendo cubano, sí me duele por mi familia, pero que lo hagan. Que lo hagan porque Cuba está en un comunismo. Por mí que lo hagan ya, es la verdad. La mayoría de mi familia está en Cuba. No sé si pueda viajar. Creo que, bueno, no sé. Con la prohibición, la mayoría de mi familia casi no va a poder venir, creo. Y saludamos a esta hora a Víctor Amaya, periodista de Tal Cual, desde Venezuela. Muy buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Alessandra. Muchas gracias por la invitación. Y también a Galo Arellano, compañero y amigo periodista de Canela News desde Miami. Galo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Galo, justamente el mandatario, bueno, el presidente de los Estados Unidos dijo que esta prohibición fue principalmente motivada por el ataque de Colorado contra manifestantes de la tercera edad que pedían la liberación de los 58 rehenes israelíes en Gaza y también por el asesinato de esos dos trabajadores del Museo Judío de origen israelí que estaban a punto de comprometerse estaban a punto de casarse. Sin embargo, este rumor de que esto podía pasar, de esta prohibición de viaje, incluso es anterior a estos ataques, ¿no? ¿Por qué crees que el Departamento de Estado o la Casa Blanca ha decidido finalmente incluir a Venezuela y a Cuba en esta restricción parcial de entrada a los Estados Unidos? Galo. Bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas, que la primera restricción se da para países de África y del Medio Oriente. ¿Qué sucede en estos países? Sí hay de alguna manera un riesgo de amenazas de terrorismo. Y hay otro problema fundamental de que estos países no están desarrollados de tal manera que puedan proveer la información suficiente cuando un ciudadano aplica para visas para que Estados Unidos sepa exactamente quién ha llegado. Y ese es un problema muy grande. Ahora, quizás también con esta restricción el presidente Trump trata de hacer de que estos países pues se interesen por hacer sus sistemas más modernos o para tratar de facilitar una mayor información de las personas que vayan a entrar. Ahora, con lo que tiene que ver con Venezuela y Cuba, tenemos que entender que la situación ha sido realmente, a veces no se entiende esta política, porque se supone que a todos los ciudadanos que están escapando de una dictadura como la horrorosa que sucede tanto en Cuba como en Venezuela, se les debe abrir las puertas, pero en este caso todas las políticas de Donald Trump apuntan a lo contrario. No quiere inmigrantes venezolanos, eso ya es un hecho, tampoco cubanos. Es decir, les ha puesto todo tipo de trabas a los ciudadanos de estos países para poder ingresar y por supuesto que esta situación va a afectar. Y no solo eso, está causando muchos países latinoamericanos, a pesar de que no se encuentran en esta lista, el nerviosismo sí está presente, porque como han sido otras políticas, por ejemplo, que se ha tomado en contra de los estudiantes, en contra también de algunos otros viajeros, en la cuestión de las visas, hay un miedo ahora mismo de todas las personas que quieren venir a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la verdad es de que se les pone cuesta arriba a todos los ciudadanos venezolanos. Ser venezolano ahora mismo en Estados Unidos es acarrear un peso terrible. Tal cual. Tal cual. Víctor, recordemos un poco cuáles son las restricciones para Cuba y Venezuela, porque según esta orden presidencial, pues suspende la emisión de las visas de negocio, de turismo y de estudios y también de intercambio cultural. Sí que es cierto que hay algunas excepciones. Sin embargo, sí que hubo como bastante confusión al principio. A partir del 9 de junio, si no me equivoco, es lunes, entra en vigor esta proclamación del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, aquellos venezolanos que tengan ya su visa de turismo podrán entrar al país. Esa es una de las dudas que están en el ambiente, porque el documento específico emitido por la Casa Blanca establece que lo anunciado solo aplica a quienes no tengan una visa vigente al momento de que entre en vigencia, en validez esta restricción, pero también que se encuentren fuera de Estados Unidos.
Esta mañana, una portavoz del Departamento de Estado en español, que se llama Natalia Moreno, decía que la interpretación que hace el Departamento de Estado es que no hay excepciones, es que son todas las visas de las mencionadas, ¿no? Las visas B1, B2, F, M y J, como están determinadas, que serían las que quedan sin posibilidad de entrar a Estados Unidos, pero también aclaraba esa misma portavoz que finalmente esto es una decisión o una directriz específica que tiene que anunciar el Departamento de Seguridad Nacional, porque el Departamento de Estado otorga la visa, la visa te da el derecho de llegar hasta un puerto de entrada. Pero lo que se decide en el puerto de entrada es responsabilidad de Homeland Security y en ese sentido queda todavía como la duda en el aire de por qué pareciera que hubiese algún tipo de contradicción entre la manera propia de redactar la orden ejecutiva del presidente Trump. Y Víctor, ¿cómo ha reaccionado el régimen de Nicolás Maduro a esta prohibición? Víctor, ¿me escuchas? Creo que se ha quedado congelada la llamada, vamos a intentar recuperarla. Galo, el otro cuestionamiento que se hacía, y sobre todo pues uno está tratando de sacar recuerdo de archivo de la primera administración Trump sobre cómo se transitó por esa prohibición de viajes, sobre todo que afectó a países musulmanos. Sin embargo, Galo, ¿algún juez pudiera detener esta proclamación que entra en vigor el lunes? Va a haber litigios legales, retos legales, pero hay que tomar en cuenta algo muy importante. Supongo que fiscales, gobernadores, alcaldes estarán tratando de encontrar debilidades a esta restricción, a esta orden presidencial, pero parece que ahora sí la administración Trump hizo bien los deberes en cuestión de materia legal en lo que tiene que ver con esta orden. ¿Y por qué lo digo? ¿Recuerdan ustedes que durante la primera administración del presidente Trump, la Corte Suprema, primero, dijo que el presidente Trump sí tenía el poder y que sí le otorgaba, pues digamos, todos estos poderes para poder restringir a personas? Además, durante su primer mandato fue ratificado por la Corte Suprema y pues pudo prohibir el ingreso de muchos ciudadanos de otros países. Ahora, en este caso, yo veo muy poco probable de que puedan detenerlo porque ya hay un antecedente de su primer mandato. De que va a haber retos legales, no lo dudo, pero yo creo que en esta ocasión va a ser mucho más difícil tomando en cuenta que la Corte Suprema sí le dio esas atribuciones al presidente Trump. Galo, ¿y tú que vives aquí en el sur de la Florida, en qué posición deja esta prohibición de viaje a los 3 congresistas del sur de la Florida, congresistas cubanoamericanos, Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez, María Elvira Salazar? Anoche ninguno de los 3 se pronunciaron. Justamente ahora acabo de recibir un comunicado de Carlos Jiménez. Y también en qué posición deja esto al secretario de Estado, que también es cubanoamericano, ¿no? A Marco Rubio. Y sí que hemos visto, justamente Víctor comentaba esas declaraciones de Natalia, de una vocera del Departamento de Estado. Sin embargo, sí que ha habido una rueda de prensa, ha acabado hace escasos minutos, con Tammy Bruce, la portavoz. Y sí que parece como que se están pasando un poquito la pelota, ¿no? De quién ha decidido esto. Porque la proclamación dice a recomendación del Departamento de Estado, pero tú cuando le preguntas al Departamento de Estado te dirige a la Casa Blanca. Entonces, ¿cómo crees que deja este nuevo hecho, este nuevo giro migratorio, llámalo como quieras, ¿no? Pero ¿en qué posición deja a los 3 congresistas cubanoamericanos y al secretario de Estado Marco Rubio, que también es cubanoamericano? Bien parados, pero insisto, en esta ocasión, ¿recuerdan ustedes de durante la primera administración Trump hubo problemas respecto a las restricciones? Hubo confusiones, por ejemplo, de personas que tenían residencia permanente y que llegaban al aeropuerto y que no sabían si podían entrar o no. Ahora no existe esa confusión. Claramente se han especificado las exenciones. Por ejemplo, si una persona es residente permanente de los Estados Unidos, es decir, si un cubano o un venezolano en la Florida tiene residencia permanente y quiere entrar al país, lo puede hacer. Si tiene doble nacionalidad,
lo puede hacer. Si es que está incluso en algún trámite por cuestiones con nexos familiares, puede ingresar. También, por ejemplo, algunas personas afganos que han ayudado a Estados Unidos durante las 2 décadas de la guerra, también pueden entrar. Esta nueva restricción tiene estas excepciones incluso marcadas para atletas. Recuerden que viene el Mundial de Fútbol muy pronto y entonces se ha cuidado las espaldas el gobierno de incluir estas excepciones. Es decir, el impacto no va a ser de la misma manera anterior. Es un impacto tremendo, no lo negamos, pero no va a tener el mismo impacto que en la primera administración y se ve que han hecho bien el trabajo. Ahora, para los congresistas, obviamente, ellos primero no van a inmediatamente a dar a la opinión pública lo que opinan de esto. Van a esperar. Recién vi un video de María Elvira Salazar en donde ella pues prácticamente se otorga todo tipo de beneficio por las cuestiones que están sucediendo a favor, entre comillas, de la comunidad venezolana. Yo creo que esto les golpea fuertemente a los congresistas republicanos. Muchos de ellos en las elecciones de medio término estarán a punto de perder sus curules en los congresos porque sin duda alguna, si tú tienes familiares que viven en Venezuela y tú vives, por ejemplo, en ciudades como El Doral y no puede venir de vacaciones tu primo, tu papá, tu abuelito, ya saben por qué es por una restricción de la administración Trump. ¿Y quiénes apoyan esa administración? Pues todos los republicanos que estén, eso sí, están unidos totalmente. Entonces, ahí hay que, los votantes no deben ser ingenuos. Se sabe muy bien que los republicanos congresistas sabían cuál era la política y prácticamente, de alguna manera, hasta engañaron a sus votantes. Así lo veo yo. De hecho, voy a pasar a leer brevemente el comunicado de Carlos Jiménez que me acaba de llegar. Dice: las recientes restricciones parciales de viaje y visado impuestas a Cuba y Venezuela son el resultado directo de las políticas fallidas y las relaciones rotas con los regímenes de Díaz-Canel y Maduro. Y es importante señalar, dice el comunicado, que esas restricciones no afectarán a las personas que actualmente son residentes permanentes o que tienen visados válidos. En el futuro, la nueva política y el conjunto de restricciones se revisarán caso por caso, permitiendo visados de negocios, familiares, médicos y de estudiante. Claro que también queda un poquito la discreción del funcionario que te toque en ese momento y de la interpretación que pueda tener el funcionario. Víctor, antes de que se cortara la comunicación contigo, te preguntaba, tú que estás ahí, ¿cómo ha reaccionado el régimen de Nicolás Maduro? Hemos visto cómo ha venido reaccionando pues al fin de los programas migratorios que benefician o beneficiaban a los venezolanos, pero ¿cómo ha reaccionado el régimen de Nicolás Maduro ante esta prohibición parcial de viaje en contra de Venezuela? El día de hoy, la administración de Nicolás Maduro, a través de la Cancillería, denunció a Marco Rubio como jefe de una campaña de estigmatización y criminalización a los venezolanos y calificó específicamente esta decisión como una agresión sistemática contra los venezolanos que quieren viajar a Estados Unidos. Fue un comunicado bastante breve, donde dice, y cito acá: esta operación ha sido impulsada por Marco Rubio, un funcionario marcado por su conocido odio hacia el pueblo venezolano, contando con el respaldo de la ultraderecha venezolana, refiriéndose a la oposición. En el caso de la oposición, la plataforma unitaria, que es la que agrupa buena parte de los partidos políticos, así como otros dirigentes y otras toldas que hacen vida política en Venezuela, también se pronunciaron en contra de esto, haciendo un llamado y una petición incluso a que la restricción sea levantada, especialmente porque entre las excepciones a las visas, entre las excepciones de las restricciones a estas visas, están las visas a funcionarios del gobierno, es decir, visas oficiales del Estado venezolano no van a tener ningún tipo de problemas como los que van a tener estudiantes, personas que viajan por asuntos de estudio, de intercambio, etcétera. Entonces, claro, allí hay quienes han marcado también desde el comentario político, pues la diferencia entre algunos han llamado de hipocresía, de que se castigue por la labor
de cómo se comporta el gobierno venezolano, pero no se castiga a quienes tienen pasaporte con una visa de funcionario público de ese gobierno venezolano. Y de hecho, podríamos decir que llueve sobre mojado para la comunidad venezolana del sur de la Florida. En el día de ayer ellos decían que se sienten doblemente perseguidos en Venezuela y ahora perseguidos en Estados Unidos. Vamos a hacer una breve pausa, pero enseguida regresamos con más aquí en Club de Prensa Miami. 24, el canal de las Américas. Tras la suspensión del estatus de protección temporal, el parol humanitario y también la posibilidad de que eliminen los permisos de trabajo de los solicitantes de asilo, los líderes del sur de la Florida se reunieron en la ciudad del Doral en el día de ayer en un pedido desesperado a la administración Trump. Y eso que aún no sabían lo de la prohibición parcial de viajes. Vamos a escucharlo. Pero estoy muy decepcionado porque Elon conocía los entresijos de este proyecto de ley mejor que casi cualquiera de los otros presentes, mejor que ustedes, lo sabía todo. No le importó de repente, se encontró con un problema y solo lo agravó cuando se enteró de que íbamos a recortar el mandato de vehículos eléctricos, porque eso supone miles de millones de dólares y es realmente injusto. Queremos tener coches de todo tipo eléctricos, pero también de combustión, de gasolina y diferentes híbridos. Queremos poder venderlo todo. Falso, este proyecto de ley nunca me fue mostrado ni una sola vez y se aprobó en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo. Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos aquí en Club de Prensa Miami. Vamos a seguir conversando acerca de esa prohibición parcial, sobre todo que perjudica a nuestra comunidad del sur de la Florida, a los cubanos y a los venezolanos. Hablábamos antes de tener que ir a la pausa sobre ese sentimiento que tienen muchos venezolanos en el sur de la Florida de sentirse doblemente perseguidos, no solo en Venezuela, sino ahora también en Estados Unidos. Ayer atendíamos a una rueda de prensa en la ciudad del Doral, donde desesperada Helen Villalonga, la presidenta de la sociedad de la organización Amavex, clamaba por la compasión de Donald Trump. Galo Arellano, estábamos conversando contigo antes de irnos a la pausa. Tú que vives aquí, ¿cuál crees que es el sentimiento, ¿no? de la comunidad migrante en general, pero en específico de la comunidad venezolana, de la comunidad cubana? En esa rueda de prensa en el día de ayer decían que, por ejemplo, bueno, se estaban dando ya pues la separación de familias, venezolanos que son propietarios de un negocio en el Doral que justamente apoyaron en la campaña a Donald Trump con donaciones económicas, ahora se ven que no pueden renovar la licencia de su trabajo porque ya no tienen TPS, ¿no? ¿Llueve sobre mojado, Galo? Bueno, pues yo creo que todos los latinos, sin importar de dónde vengamos, tenemos que ponernos en los zapatos de los cubanos y los venezolanos. Es una situación extremadamente difícil y complicada porque, fíjense ustedes, esta restricción viene precisamente porque supuestamente los Estados Unidos quiere prohibir el ingreso de terroristas. Si bien es cierto, los pone en diferentes grupos, pero prácticamente los pone en el grupo de terroristas. Entonces, esto es muy grave y muy complejo porque sirve para estigmatizar a este grupo de personas que han llegado pues a Estados Unidos a contribuir en grandes cantidades a la economía, a la cultura, a la gastronomía de nuestros países. Por ejemplo, si nosotros nos referimos a Yemen, en Yemen sí hay terrorismo, incluso auspiciado y patrocinado por el Estado yemení. Pero ahora, con lo que tiene que ver con Venezuela,
debemos entender que también la culpa entera de todas las desgracias que les están pasando a los venezolanos la tiene esta dictadura inmunda de Venezuela de Nicolás Maduro, que no tendrán perdón de Dios. Fíjense ustedes todo el daño que han ocasionado, porque claro, estoy yo totalmente convencido que son aquellas personas que mandan a estos personajes del Tren de Aragua para causar precisamente este tipo de daños en los Estados Unidos, y eso es lo que ha concentrado la atención de los estadounidenses. Pero también hay que indicar algo. Yo creo que el gobierno o Donald Trump quiere enviar un mensaje con estas restricciones a su gran base de votantes que están ansiosos por noticias y medidas anti-inmigrantes. Esto es algo muy importante. Los republicanos y sobre todo Trump debe saciar esa sed que tienen de prohibir el ingreso de extranjeros, de ser lo más anti-inmigrante posible. Y este es un gran mensaje que Donald Trump está enviando a su base de votantes. Víctor, sin embargo, Víctor Amaya, periodista de Tal Cual en Venezuela, ¿tú crees que estas políticas migratorias, todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos, en cierta manera pudiera beneficiar a ese discurso que tiene Nicolás Maduro o Diosdado Cabello de que el principal problema de todos sus males son las sanciones de Estados Unidos, el capitalismo de Estados Unidos, un poco a esa retórica con la que juega también la dictadura de Cuba? La gran ola migratoria venezolana que comenzó ya hace una década empezó antes de que hubiese sanciones económicas de Estados Unidos y que hubiese incluso sanciones petroleras. Efectivamente hay un debate allí sobre el impacto que ellas tienen sobre esos números, pero en general la gente que se va de Venezuela no se va de Venezuela porque pusieron sanciones, sino porque la situación se les hace invivible, tanto en lo económico, principalmente en lo económico, pero por supuesto por el tema político también, visto que además desde el año pasado, desde el 28 de julio del año pasado, el cerco de represión se ha hecho mucho más fuerte y mucho más, alcanza a muchas más personas sin distingo. También hay una noción de que el gobierno de Nicolás Maduro, que mientras esté allí, hay problemas que no se van a solucionar, que hay una incapacidad intrínseca de resolver problemas. Así que esa asociación no vendrá tanto por allí. Lo que sí puede venir mucho es una frustración, una ola de frustración importante. Los venezolanos desde hace un par de años venimos viendo cómo se van cerrando muchas puertas. Ahora se cierran las de Estados Unidos, pero antes ya exigían visa México, Perú, Chile, Ecuador, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Chile también, si no lo había mencionado, y en general la ola migratoria que en algún momento incluso tuvo personas caminando por carretera hacia otros países de América Latina, pues ha tenido forzadamente que dejar de tener esos espacios como destino, aunque la noción de querer irse del país sigue vigente, especialmente ahora que estamos viendo cómo la economía venezolana vuelve a entrar en barrena descendiente. Hay un estudio reciente de la firma Poder y Estrategia que habla de que hasta 1 millón de venezolanos está pensando en irse del país en lo que queda del año 2025, y lo que estamos viendo cuando empezamos a preguntar hacia dónde entonces apuntar, ¿verdad? Vista las dificultades para entrar en alguno de estos países ya conocidos, pues muchos apuntan hacia España y hacia Argentina, que son todavía 2 países donde hay una comunidad venezolana importante y donde todavía no hay restricciones fuertes para la migración. Sin embargo, evidentemente, el problema de la frustración de no tener a dónde escapar de la situación que cada vez se hace más complicada dentro de Venezuela va a tener sus efectos en el cortísimo plazo. Ayer, Víctor, decían en esa rueda de prensa que mencionaba anteriormente que parece que los venezolanos hemos roto el tetero del niño Jesús, que aparentemente es una expresión venezolana. Quiero recuperar esas declaraciones ahora sí de Helen Villalonga, directora o fundadora de la organización Amavex, que con mucha emoción pedía compasión a Donald Trump. La injusticia que están haciendo con la comunidad venezolana se está yendo de las manos. O sea, nuestra situación el día de hoy aquí, de verdad, es grave. Crítica. Nosotros ya no sabemos a dónde ir, no sabemos qué hacer, no sabemos a qué santo pedirle. Ya no sabemos ni siquiera quién buscar.
Estamos pidiéndole justicia y ya no sabemos a quién, ni a qué santo pedirle. ¿Qué le hicimos, Donald Trump? ¿Qué le hicimos los venezolanos para hacerle esto? Son más de 600.000 venezolanos. Son más de 240.000 venezolanos que vinieron con esperanza de llegar con un paro humanitario, reunirse con familias en este país. Seres que tenían años sin ver en este lado del mundo, que lograron reunirse. Muchos creyeron en usted, muchos apostaron a esta administración que usted iba a hacer el cambio para Venezuela, que usted iba a quitar ese régimen. Y hoy solamente están viendo una desgracia. Esas eran las declaraciones desesperadas de Helen Villalonga, una de las líderes venezolanas de aquí del sur de la Florida. Hay una nueva reacción del presidente de Chad, quien tiene una restricción total o prohibición total de viaje de sus ciudadanos. Le dice a Donald Trump: no tenemos aviones ni miles de millones de dólares para ofrecer. Le dijo esto el presidente de Chad tras esa prohibición de viajes de Donald Trump. Vamos a seguir conversando acerca de esta prohibición parcial que afecta sobre todo pues a los cubanos y a los venezolanos del sur de la Florida, una medida que va a entrar en vigor el próximo lunes. Sin embargo, también quería hablar con vosotros dos, ya que os tengo presentes, periodistas activos de esta... Pues yo creo que es una ruptura matrimonial ya públicamente, y estoy hablando de Donald Trump y el empresario Elon Musk, porque ha explotado pues en público, ya no hay ningún tipo de duda, cuando el mandatario ha criticado pues los ataques del director ejecutivo de Tesla al plan fiscal republicano, que como saben Donald Trump quiere que se apruebe definitivamente antes del 4 de julio, y Musk le ha respondido diciendo que el presidente habría perdido las elecciones sin su tremenda ayuda económica. No sé si podemos poner, compañeros, ese trino de críticas, uno en contra del otro. Vamos a escuchar a Donald Trump y a Elon Musk en el día de hoy. Pero estoy muy decepcionado porque Elon conocía a los entresijos de este proyecto de ley mejor que casi cualquiera de los otros presentes, mejor que ustedes, lo sabía todo. No le importó de repente, se encontró con un problema y solo lo agravó cuando se enteró de que íbamos a recortar el mandato de vehículos eléctricos, porque eso supone miles de millones de dólares y es realmente injusto. Queremos tener coches de todo tipo eléctricos, pero también de combustión, de gasolina y diferentes híbridos. Queremos poder venderlo todo. Falso, este proyecto de ley nunca me fue mostrado ni una sola vez y se aprobó en plena noche tan rápido que casi nadie en el Congreso pudo siquiera leerlo. Y justamente Musk acaba de escribir en su cuenta de X que la razón, y atención porque esto es una acusación bastante grave, por la cual los documentos sobre los abusos sexuales de Jeffrey Epstein no se han hecho públicos es porque incluyen al presidente de los Estados Unidos. Galo, ¿qué opinas sobre este romance que definitivamente ha llegado a su fin? Bueno, prácticamente este culebrón recién comienza y era de esperarse. Yo siempre supe que iban a terminar mal y este es solamente el principio, pero yo veo varias cosas. La primera, inadvertidamente, Trump está contando cómo hay este tráfico de influencias al interior de la Casa Blanca, donde Elon Musk quería que poner a alguien en la NASA, donde no tenía él por qué meter la nariz. Quería poner también este tráfico de influencias inadvertidamente queda al descubierto, ¿no? Por otro lado, también queda al descubierto cómo Donald Trump, cuando le ofrecen dinero para la campaña, agarra. Y cuando esa persona prácticamente ya no le sirve, pues lo desecha. En este momento vemos que la reacción de Trump todavía es muy respetuosa hacia Elon Musk. Se muestra sorprendido, pero la verdad es que debe estar histérico porque Elon Musk y su reacción no es cualquier cosa. Elon Musk era la persona prácticamente que estaba guiando pues el timón de esta administración. Durante el principio muchos incluso pensaron de que él era el que estaba tomando decisiones. Entonces creo que esto ha sido un golpe extremadamente duro para los republicanos y estará por ver qué va a pasar con la aprobación en el Senado de este bill, el Big and Beautiful Bill, porque con lo que ha dicho Elon Musk,
con el desate de los demócratas que han tenido y con algunos republicanos que se siguen sumando, la situación se está poniendo color de hormiga. Para Donald Trump, porque él quiere que se apruebe ese proyecto económico fiscal antes del 4 de julio. Y Víctor, la verdad que yo recordaba un poquito ahora, hacía memoria de lo que se habló la semana pasada, ¿no? Porque se debatía aún si realmente la relación, pues, realmente había llegado a su fin, porque el contrato que tenía pues no podía extenderse, las palabras fueron apropiadas de un lado y de otro, y incluso vimos a un Elon Musk en la Casa Blanca con Donald Trump diciendo, no chicos, está todo bien entre él y yo, por más que también Musk apareció con un ojo totalmente, pues con un hematoma, ¿no? Víctor, ¿qué opinas sobre este giro que ha dado en el día de hoy? Vamos a ver si también Donald Trump escala en su retórica. Siento que de momento Musk está atacando mucho más fuerte que Donald Trump, ¿no? Y visto está en estas acusaciones que dice que si los documentos de Epstein aún no los hemos visto, es porque Trump está en ellos. Es que justamente me llama la atención lo rápido que ha sido la escalada desde tengo críticas a una ley con una respuesta de estoy decepcionado, él sabía la ley, a el presidente está involucrado en los archivos de Jeffrey Epstein, ¿no? Es decir, es una escalada muy rápida en apenas pocas horas. En este caso, el día de hoy, en apenas 2-3 horas que han pasado desde el encuentro del presidente Trump con el canciller alemán en la Casa Blanca, donde se hicieron esos primeros comentarios, donde también, como decía Galo, no solamente el tema de ponme a alguien que yo conozco en la NASA y que me convenga, sino también la posición de Donald Trump de que la ruptura con Elon Musk o el alejamiento de Elon Musk tiene que ver con la falta de subsidios en esta ley propuesta al sector de vehículos eléctricos y que como eso le afecta directamente, entonces no le gusta la ley, por lo menos la manera en que lo presenta el presidente de Estados Unidos así. Entonces ciertamente es como de traiciones por intereses, ¿no? Como bien lo mencionaba Galo, habría que ver cómo va esto a escalar también dentro del punto de vista de la decisión dentro del Capitolio. Hoy Elon Musk decía que no solamente sin él Donald Trump no hubiese ganado las elecciones, pero es que sin él, también decía, los demócratas controlarían el Congreso y los republicanos hubiesen quedado muy atajados en el Senado, lo cual habla de que la influencia de Donald Trump y de su lobby, de Elon Musk, su lobby y su dinero de campaña, etcétera, no solamente fue hacia temas ejecutivos, sino también hacia temas legislativos, que es donde van a estar las miradas en las próximas horas y los próximos días con respecto a esta Big Beautiful Bill, donde Elon Musk ha dicho, incluso hoy también, no importa que dejen el subsidio, que quiten los subsidios al tema de los vehículos eléctricos, pero corten más de los gastos en general que plantea esta ley y que se denuncia va a aumentar por mucho el déficit del gobierno de Estados Unidos. Atrás quedaron entonces las imágenes del hijo de Elon Musk en la Casa Blanca, cuidado por el presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo acaba toda esta telenovela, como bien decías, Galo Arellano, entre el presidente de los Estados Unidos y uno de los hombres más ricos del planeta. Galo, como siempre, 1.000 millones de gracias por participar hoy aquí en Club de Prensa Miami, y también a Víctor Amaya, periodista de Tal Cual desde Venezuela. Os mando un abrazo y nos vamos a una pequeña pausa publicitaria, pero enseguida regresamos con más de Club de Prensa Miami. De las Américas. Y hasta aquí hemos llegado en esta nueva edición de Club de Prensa Miami. Soy Alessandra Martín, ha sido un placer acompañarles y les invito a seguir conectados a toda la programación de NTN24 y también a seguir nuestras plataformas en las redes sociales @NTN24 en el caso de la plataforma de X. Soy Alessandra Martín, les deseo una feliz tarde.